¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? El gobierno transitorio anuncia su plan económico. Los detalles de este plan han sido anunciados por el ministro de Economía, Wilfredo Parada. Escuchemos a continuación. Primero, decir que en noviembre el candidato Arce Catacora dejó un hueco en el Tesoro General del Estado de 18.000 millones de bolivianos. No había la plata, se la había gastado en todo, sacando la liquidez de todas las empresas públicas. Ese fue el primer dato. Y el déficit que que había calculado era llegar a 9.5%, que era más o menos 12.176 millones, solamente para el 2019. Sin embargo, como entre noviembre y diciembre, fíjense ustedes, de que entre noviembre y diciembre del 2016, 2017, 2018 se ejecuta casi lo mismo que en 10 meses. Eso quiere decir que el gasto de noviembre-diciembre estaba hasta cierto punto forzado para mostrar cifras que no eran las reales. Si en noviembre no hubiera tomado posesión la presidenta Yanine Áñez, se hubieran despilfarrado 6.474 millones. Es por eso que el candidato Arce Catacora no se anima ni siquiera a entrar en un debate público para que estas cifras que las estamos dando oficiales las pueda defender, porque no hay manera. Siguiente. Aparte, tenemos la caída y la reducción de los hidrocarburos que viene desde el 2014. Que se cae más de 60% y tampoco tomaron ninguna medida, sino acogerse a estar sacando plata del Banco Central para poder cubrir todo el despilfarro que tenía en su campaña política del año pasado. Siguiente. ¿Cuáles son los ahorros que hemos tenido? Más esos 6.400 millones que se cortó entre noviembre y diciembre cuando nos hicimos cargo. También se ahorraron 436 millones de dólares 403 millones de dólares en la compra de combustible. No sabemos cómo podían gastar tanto en la gestión pasada en yacimiento, porque en 4 meses se tuvo un ahorro de 403 millones de dólares. Esos son 2.800 millones. Más los 6.400, estamos hablando de aproximadamente 9.000 millones que ya se hizo de ahorro. Siguiente. Ese ahorro, en primera instancia que se hizo de todo lo que eran los recursos, nos permitió tener la política social de apoyo a lo que era el coronavirus, porque cuando ya estábamos ordenando el país en el tema presupuestario, porque definitivamente 14 años nadie hizo ninguna fiscalización y nos mostraron un país que no era la realidad. Llegó el coronavirus y tuvimos que tomar medidas, yo diría, forzadas a la carrera para poder contrarrestar el impacto del coronavirus. Y hemos hecho en 45 días hábiles 8.831.751 pagos hasta este momento. 2.062.910 renta dignidad, casi 1 millón de la canasta familiar, 2.600.000 del bono familia y del bono universal 3.138.000. Esto ha llegado directamente a los hogares, sobre todo los que están en extrema pobreza y pobreza moderada. Más de 600 millones de dólares, aproximadamente 600 millones de dólares, porque son más de 4.000 millones que vamos a pagar en lo que son bonos. Nadie se pregunta de dónde sale la plata. Pero eso sí, todas las gestiones que ha hecho el gobierno nacional, por la confianza de los organismos internacionales y también de los gobiernos amigos, están paradas en la Asamblea Plurinacional, que más que todo están obstruyendo la aprobación de créditos, porque según ellos falta información. Los 327 del Fondo Monetario, también hay del Banco Mundial. Sin embargo, ellos,
en un lapso desde el 2009, aprobaron con un simple artículo en cada ley financiera de cada año más de 10.000 millones de dólares para sacarse la plata del Banco Central. Eso está definitivamente registrado y eso fue para empresas, para proyectos, en primer lugar adjudicados directamente y sin ningún control ni justificación, que en este momento lo único que ocasionan son pérdidas. Estos bonos que apoyan el tema del coronavirus también hizo que tengamos que conseguir recursos para toda la lucha contra el coronavirus. Siguiente. Esto solo como anécdota, más de 450,000 personas quisieron cobrar doble. Ahí tienen los datos, quienes son más o menos identificados, cuáles son los que quisieron cobrar. Es una anécdota porque no puede ser que 450,000 quieran cobrar doble cuando hay una necesidad en el país. Pero esta irracionalidad también se la ve en todos lados. Todo el mundo cree que el gobierno nacional y el Tesoro tiene cualquier cantidad de plata y es cuestión de atender todos los requerimientos. Siguiente. Esta es la distribución que hemos hecho: La Paz 28, Santa Cruz 25, 19, 7 a los distintos departamentos. Por lo tanto, se ha universalizado el beneficio de todo lo que son los bonos y lógicamente eso ha ayudado también a mantener el tema de la cuarentena de las personas en sus hogares. En lo que es el impulso fiscal y monetario, lo que hemos tenido como gobierno que invertir, a pesar del déficit que se tenía, conseguir los recursos, estamos con un impulso fiscal y monetario de 13.8%, que somos terceros casi igual que el Perú. Eso quiere decir que el esfuerzo del gobierno ha sido muy grande porque se ha dejado de despilfarrar y ahora sí están yendo en bonos, en diferimiento de pagos de crédito, intereses, también en lo que es el diferimiento de los impuestos. Es un esfuerzo muy grande que está haciendo el gobierno y tenemos la estabilidad que, si ustedes se fijan alrededor en los otros países, no tienen la estabilidad que tenemos en este momento. Siguiente. Aquí podemos ver nosotros, en primera instancia, la tasa de crecimiento del Banco Mundial daba un 3.4, ahora han dado un 5.9%, con lo cual, lógicamente, Bolivia no es una isla, hemos tenido una reducción de precios de materias primas y descansaba mucho de los ingresos de municipio, universidades, fondo indígena, del Tesoro General de la Nación, en lo que corresponde a este tema básicamente de crecimiento. Ha tenido que afectarnos, hay un decrecimiento, hay una desaceleración y el gobierno está tomando todas las medidas. Hemos emitido, con todos los errores que puedan haber, más de 45 decretos para poder ir corrigiendo y asignando recursos, y es lo que tenemos hasta este momento. Hay un tema que lo veo recurrentemente, últimamente, en todos los medios. Cuando sale una noticia, por ejemplo, como la de La Razón, que es un terrorismo financiero, porque anuncia una noticia y una conclusión de que no tuvo este gobierno con el Fondo Monetario. Ese tipo de prensa, en la cual es malintencionada y desde el punto de vista política dañina para el país, creo que es la que se tiene que ir controlando. Siempre tenemos ese tipo de titulares que en este momento debería estar en lo que corresponde al tribunal correspondiente de imprenta, porque eso es un daño al Estado directo. Por lo tanto, creo que también aquí ha habido una información sobre la ejecución presupuestaria de los ministerios. ¿Cuál es el componente con relación al Producto Interno Bruto, con relación al presupuesto de los ministerios? El Ministerio de Salud en 2012 tuvo 6% y recién en 2019, con las presiones que se dieron desde el 2013, fue subiendo hasta un 15%. El Ministerio de Gobierno siempre ha tenido 21, 18, 19, 20, siempre ha tenido entre 18 y 21%. Y el Ministerio de Defensa también de la misma manera ha tenido 26, el Ministerio de Defensa ha ido bajando 24, 19, 20, 18, de acuerdo a lo que hay. Por lo tanto, siguiente,
Este es el comportamiento histórico de los tres ministerios, tanto Defensa, Salud. Salud siempre estuvo por debajo del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Gobierno, durante todo el gobierno. Y también al candidato, cuando opine sobre el gasto del presupuesto, es el presupuesto que él elaboró, no lo hemos variado nada y fue aprobado en la Asamblea Plurinacional. Ese es otro tema. No hay opciones para que podamos entrar en racionalidad, porque estamos viendo la obstrucción que tienen directamente desde el punto de vista político. Siguiente. Y aquí, al otro. Si ustedes se fijan, 3.700 millones, hay una diferencia con lo que se asignó el 2020. Y lo único que hemos hecho es regularizar a lo que ellos anteriormente le bajaban para después irse asignándolo cada mes, cada año. Entonces es el mismo procedimiento, porque las Fuerzas Armadas y la Policía tienen que tener su presupuesto, que en este momento es lo que está establecido y no hay ninguna variación. Esos decretos que hemos sacado es simplemente hacer lo mismo que se hacían en los años anteriores. No ha cambiado absolutamente nada. Aquí pueden ver, por ejemplo, este es el tema de salud, que 76% se ejecutó, 84% fue lo máximo que se ejecutó en el presupuesto de salud. Sin embargo, ya nosotros vamos a mayo al 50% de lo que es la ejecución del año pasado en el Ministerio de Salud. Eso demuestra la prioridad que la presidenta Yanine Áñez le está dando a la salud, porque estamos en un 50% de ejecución de lo que se ejecutó el año pasado. Siguiente. Ministerio de Gobierno. El año pasado se ejecutaron 4.715 millones y ahora se programó 4.381. La diferencia entre el ejecutado el año pasado y el 2020 son los decretos que hemos firmado para simplemente nivelar con la ejecución del año pasado, porque no se puede votar policía, en este caso no se puede, la lucha contra la corrupción no se la puede, contra el narcotráfico no se la puede tocar, entonces, y tenemos que asignar los recursos. Entonces lo único que se ha hecho, fíjense cómo va subiendo el Ministerio de Gobierno, y lo único que hemos hecho con esos dos decretos no es que se le ha dado la prioridad, y esto sabe el candidato Arce Catacora, porque es lo que hizo 14 años con el presupuesto, jugar como le dio la gana. Entonces, le estoy demostrando con sus números, porque yo no he tocado el presupuesto general de la Nación, de que su declaración es estrictamente política e irresponsable. Siguiente. Lo mismo sucede con el Ministerio de Defensa, de 4.244, ¿y por qué hacía esto? Que aparezca en el inicial, en el programado, un monto bajo, para que no digan la relación con Ministerio de Salud. Por lo tanto, si se fijan, está en 3.451. Con las Fuerzas Armadas, con el Ministerio de Defensa, también hubo una rebaja entre el 2019 y el 2020, para después, porque este dato del 2019 es la ejecución presupuestaria. Lo mismo que los años anteriores, nos estamos basando en la ejecución presupuestaria. Y a partir de 2020 hacen la rebaja, y lo que hemos hecho también con Defensa es asignarle mediante decreto los recursos que sí se hacían todos los años y poder nivelar a los años anteriores. Siguiente. La reducción y en el cierre de los ministerios. Si ustedes se fijan, de 9.000 millones que hemos ido rebajando del déficit cortado más el ahorro en combustibles, lo que hemos hecho ahora es una segunda fase o tercera fase que viene a ser la reducción de 3 ministerios. Seguramente, de acuerdo a la desaceleración y cómo va el tema de la reactivación económica, que estamos buscando equilibrios, pero estamos también viendo que las demandas están sobrepasando totalmente la capacidad de los recursos disponibles, porque se han asignado muchos recursos para el pago de bonos, para diferimientos de pagos.
Sin embargo, todo el mundo sigue reclamando cuando el Estado, el Tesoro General de la Nación, sufre el mismo problema que tienen los hogares, el mismo problema que tienen las empresas, el mismo problema que se está sucediendo a nivel mundial. Nadie armó el tema del coronavirus como para perjudicar a alguien. No es culpa de la presidenta Áñez, aquí da la impresión de que ella es la culpable de todo lo que ha pasado. Sin embargo, no tomamos las previsiones en 14 años porque hubo 6 veces más plata, pero hubo 6 veces más despilfarro y todavía se presenta como candidato para seguir seguramente despilfarrando hasta llegar a los niveles de tumbar la economía, tal como lo venía si no asumíamos todas las medidas que hay. Por lo tanto, lo que podemos ver nosotros aquí son todos los ministerios que hay y lo que se va a ahorrar ahora en esta primera fase y posteriormente, seguramente, dependiendo de cómo van las circunstancias de los ingresos, el barril de petróleo está mejorando, esperemos también que a nivel mundial se vaya reactivando. Lo que vamos a seguir haciendo es cortar los gastos superfluos. No se va a seguir gastando en lo que son gastos superfluos. Por lo tanto, en primera instancia, el primer ahorro que se va a tener en esta última medida va a ser unos 126 millones, pero posteriormente vamos a también seguir ahorrando en todo lo que son o gastos corrientes o tipo de gasto que no beneficia a la población. Quería darles este panorama porque yo veo que, por ejemplo, hay mucha noticia económica y las peticiones de informe de los asambleístas del MAS al Ministerio de Economía no pasaron en 5 años de 12. Nosotros ya tenemos en este momento 23 peticiones de informe. Los vamos a contestar porque no tenemos nada que esconder y estos son los datos básicamente que se tienen. Tenemos un problema que efectivamente los municipios están reclamando por recursos. Ya hemos tenido una reunión con la FAM, hemos tenido también, la viceministra se reunió de presupuesto con los de Sucre anteriormente y se han estado atendiendo a los distintos sectores. Enviamos una carta donde decimos de que efectivamente vamos a crear 2 fondos, ellos piden para el COVID y lo que corresponde también para gastos de funcionamiento. Hemos enviado un proyecto de ley directamente al Parlamento que hasta el día de hoy le siguen dando vueltas en su aprobación, que es con lo que vamos a tener nosotros en los municipios una mayor liquidez. Y estas son, por ejemplo, las disposiciones. Se autoriza de manera excepcional a las entidades territoriales autónomas utilizar en la gestión 2020 los recursos de IDH acumulados y o percibidos para efectuar el pago de sueldos, salarios, servicios básicos, otros gastos de funcionamiento, considerando el límite máximo de gasto establecido por la norma, para lo cual podrán efectuar las modificaciones presupuestarias interinstitucionales necesarias. A efecto de mitigar, es otra disposición, a efecto de mitigar el impacto económico de la emergencia nacional, declarada por el brote coronavirus de forma excepcional para 2020, adicionalmente el uso de los recursos autorizados por norma expresa, se autoriza a las universidades públicas autónomas utilizar el 50% de sus recursos de IDH correspondientes a saldos acumulados. Quiere decir que hemos buscado también los mecanismos para que ese dinero que lo tienen en caja y banco y que no lo podían asignar porque es figura penal, mediante ley se la puede liberar. Por lo tanto, se está viendo cómo se soluciona este tema. Efectivamente va a haber una caída por el tema de impuestos, o sea, va a bajar la coparticipación tributaria, pero lo que estamos buscando básicamente son los equilibrios y hemos quedado con la FAM de que van a mandar sus requerimientos para que podamos nosotros atenderlos y se crearán 2 fondos. Se crea el Fondo Solidario y también un fondo especial a efecto de coadyuvar la reducción de ingresos por coparticipación y un fondo solidario para lo que es el tema básicamente del coronavirus. Hemos ido atendiendo primero la parte nacional de salud, los bonos, la parte nacional,
y hemos ido atendiendo también paulatinamente los problemas que se vienen presentando en los distintos sectores, respetando la cadena productiva que hasta este momento, también gracias a todo el impulso que tiene el sector privado y lo que se está haciendo como medidas de política fiscal y sobre todo monetaria, darle una cierta tranquilidad a la población. Los informes del Banco Mundial seguramente ya los estamos analizando en el equipo económico y también estamos trabajando en un plan de reactivación que nos permitirá también aumentar el tema de inversión. Por otro lado, han habido quejas también de los constructores que se les debe 2.000 millones. En 7 meses nosotros no hemos contratado absolutamente nada. Esas deudas son de anteriores gestiones porque tampoco 2.000 millones se van a ejecutar de la noche a la mañana. Pero también se está viendo la manera de cómo se va solucionando conforme vamos manejando el tema de la liquidez, pero manteniendo primero la racionalidad en todo lo que es el gasto público y también manteniendo la estabilidad económica, que es fundamental para el momento que nos toque la apertura económica, que en este momento tiene que ser gradual, como también hemos ido haciendo gradual todo lo que se refiere a los gastos y sobre todo el control de las variables macroeconómicas, y esperemos que, siendo el único país que tiene uno de los pocos países con una estabilidad económica, y efectivamente tenemos presiones de todo tipo, pero creo que hay que mantener la calma y la racionalidad, que se van a ir solucionando todo. No vamos a sacar nada bloqueando, no vamos a sacar nada creando condiciones adversas, porque lo que necesitamos en este momento es ver la luz al final del túnel de todo este problema, que lo heredamos el MAS en todo el despilfarro y ahora con la pandemia que está complicando al mundo entero. Ministro, buenas tardes. Una consulta. Estos 126 millones de bolivianos que usted dice que se va a ahorrar en primera instancia, ¿cuánto se pretende ahorrar a un largo plazo? ¿Y son solo los 3 ministerios o también son las 2 embajadas más? Si nos podría precisar ese tema, por favor. Y en el tema de Cotel, ayer se denunciaba que algunos funcionarios de esta cooperativa habrían cobrado el bono universal, a pesar de que son aportantes a las AFPs. Por favor, gracias. Primero, del primer ahorro del combustible, que fueron más de 400 millones, 2.800 millones de bolivianos, más la reducción del déficit fiscal, de ahí es que se han generado los bonos. Esta es una fase que viene a completar, y este monto que pareciera pequeño es un primer monto que estamos haciendo en los 3 ministerios, más las 2 embajadas. Eso estamos sacando el cálculo de las embajadas y va a estar, yo creo que va a subir casi unos 3 millones más o 4 millones para poder cerrar en esta primera fase. El tema es que hay que comenzar a dar señales de austeridad dentro del gobierno nacional también y del gasto público, porque con toda la reducción, y si la perspectiva del Banco Mundial es ir reduciendo todo lo que se refiere al crecimiento, eso lógicamente vamos a tener que hacer todos los análisis y los estamos haciendo para ver la perspectiva, sobre todo de cuál es la salida y recuperar parte del crecimiento o tratar de frenar esta caída. Con respecto a lo de Cotel, vamos a cruzar, porque si ustedes se fijan en el cuadro, volverlo, en el cuadro de lo que es el tema, básicamente, usted puede tener beneficiario bono de familia, asegurado AFP futuro. Fíjense ustedes que habían como 10.939 funcionarios públicos que trabajaban, 8.328, que quisieron cobrar también el bono universal. Por lo tanto, los vamos a identificar, y aquellos que sí han cobrado, hay una figura penal porque no se puede, está muy clara en el decreto de que se va a penalizar. Y se va a penalizar porque teniendo un ingreso de donde tengan, lógicamente se los va
encontrar porque tenemos la identificación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué podemos identificar a estos 449.494? Tenemos nombre y apellido. Y así como los que cobraron bono universal, también tenemos nombre y apellido. Y lo vamos a cruzar con las planillas que mandan al Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, no se va a dejar a una sola persona, porque creo que es realmente atroz que cobren un bono cuando tienen sueldo, viendo la necesidad que hay de la gente y viendo la escasez de recursos que se tiene. Por lo tanto, igual lo vamos a encontrar, es preferible que lo comiencen a devolver, porque ese cruce lo podemos hacer en máximo 10 días y hacer la recuperación por las vías legales que correspondan. Ministro, dos temas. Uno, ¿cuál es la postura del gobierno respecto al informe del Banco Mundial que proyecta la caída de la economía boliviana en un 5,9% debido al COVID-19 y la reducción del precio del petróleo? ¿Cuáles van a ser las acciones del gobierno para mitigar ese impacto? Y la segunda consulta, ¿no? Se ha expresado de parte de los municipios que, rechazan esta propuesta de la creación de dos fondos porque señalan ellos que no existen las certezas necesarias, crean confusión y no establecen los tiempos y los montos de estos dos fondos. A ver, primero, con respecto al Banco Mundial, lo que tenemos que decir es que son las proyecciones que ellos están haciendo y nosotros también vamos haciendo seguimiento, y todas las medidas que hemos ido tomando, sobre todo para evitar una caída mayor. Somos el país que menos caída tiene, están más altos los vecinos, no me gusta comparar, pero la caída es muy fuerte porque 14 años vivimos de una ilusión en el tema de los hidrocarburos. Sin embargo, ahora hemos vuelto a nuestra realidad y eso amerita tener las condiciones y sobre todo analizarlas para que se puedan estudiar y las... Muy buenas tardes, amigos. Conferencia de prensa del ministro de Economía, José Luis Parada, sobre asuntos obviamente que tienen que ver con esta realidad económica que se está viviendo en Bolivia, en la región, y también en el mundo. Puntualizaciones que son muy importantes a tener en cuenta. Primero, se ha dicho a nivel de un informe del Banco Mundial que la economía nacional en su Producto Interno Bruto... Bien, amigos, han escuchado el plan anunciado por el ministro Parada. ¿Qué opinan? ¿Qué críticas tienen al respecto? No olviden dejar sus comentarios.